La primera cosa que notamos cuando analizamos la fe de Abraham, una fe ejemplar en muchos sentidos, es que cuando Abraham tuvo fe, salió, mejor dicho, obedeció. La fe no es solamente creer algo, la fe es actuar sobre la creencia que uno tiene. Una persona puede decir, yo tengo fe, o yo tengo mucha fe. Pero si no vemos acciones, si no vemos algo positivo en su vida, cambios reales en su vida, tenemos todo el derecho no de juzgar su sinceridad, pero sí de juzgar su fe. Y decir que no, lo siento mucho. Pero según Santiago, esa es una fe muerta. La fe que no tiene obras es una fe muerta. Mejor dicho, no es fe. Es una fe falsa. No existe esta fe. Muchos hablan y se jactan de una fe que es una fe muerta, mejor dicho, una fe falsa, una fe que no existe. Pero acá vemos que él creyó y por eso obedeció. ¿Y qué más? Salió. O sea, tomar la decisión en sí no es suficiente. Muchas personas deciden, voy a seguir a Cristo. Me entrego al Señor, decido hoy seguir a Cristo. Pero después tienen que tomar pasos. El primer paso de obediencia de la fe es el bautismo en agua. Entonces, cuando una persona dice, sí, yo tengo fe, he creído en Jesús, tenemos todo el derecho de preguntarle, ¿te has bautizado? ¿Has sido bautizado bíblicamente por inmersión? No, yo me bauticé, mis padres me bautizaron de bebito. ¿Oh, sí? Pero según qué Biblia, ¿no? ¿Dónde salió esto? No tiene nada que ver con la Biblia. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. No tiene nada que ver con la historia. Ese es un mito de la Edad Media, que no tiene nada que ver con la realidad histórica, bíblica del cristianismo. Entonces la fe, no importa qué aspecto de la fe estamos analizando, la fe siempre produce acciones. El primer paso es el bautismo, pero después tenemos a personas que aparentemente creen en Cristo, reciben a Cristo, se bautizan y se quedan ahí plantados en su silla en la iglesia o fuera de la iglesia el resto de su vida. Entonces yo digo que algo pasó ahí. Es que la fe es dinámica, no es estática, es dinámica. La fe es algo que nos conduce todos los días. Vamos a ver que la fe puede flaquear a veces, como en el caso de Abraham, pero la salida de fe, tenemos que salir. Ahora, yo no tengo idea, no puedo meterme en tu cabeza para saber qué es lo que hay ahí o en tu corazón. Pero probablemente Dios te está llamando a una fe para salir de algo, salir de algún sitio tal vez, o de alguna práctica, o de algún pecado favorito, o de algo, algún temor que tienes, alguna tendencia hacia se puede decir, la depresión, porque eso llega a ser pecado también. Dios quiere llamarte y decirte, tal vez Él te está llamando ahora, te está diciendo, sal de ahí, sal de ahí. Abraham tuvo que decir un buen día, vamos a salir. Ahora notamos algo de la salida de fe. La fe de Abraham estaba flaqueando un poco. Creyó y salió ¿hasta dónde? Harán. Pero dio, ¿y con quién? Con sus parientes, con su papá y su sobrino, Lot. ¿Y qué le había dicho Dios? Abraham, tú vas a tener que dejar tu parentela y tu tierra. Ur de los Caldeos era un puerto en el Golfo Pérsico, una ciudad muy importante, de bastante comodidad. A veces pensamos que en la historia la gente vivía como salvajes, pero el nivel de civilización fue altísimo en los días de Abraham, en todo Mesopotamia y toda esa zona. Y Dios le está diciendo, sal de ahí, una tierra que tú no conoces, pero se llama Canaán, yo te voy a llevar ahí. Y él llegó hasta la frontera. Es como si Dios te llama a ti a Colombia. Y tú vas a la frontera ahí por el norte, por el río. Y estás al otro lado del río, ¿no? Colombia está ahí, estás muy cerca a la voluntad de Dios. Pero te quedas ahí en la frontera. Es lo que pasó con Abraham, se quedó en Harán. Pero felizmente no se quedó ahí para siempre. Obedeció a Dios y salió. La fe nos llama a salir. Mira el versículo que puse en sus hojas, es Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús. No me elegisteis vosotros a mí. Tú piensas que has escogido a Cristo.
Pero no es cierto. Él te escogió primero y después has creído en Él. Cristo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Yo les he colocado en un lugar, pero después, ¿qué más dice? ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Que la vida tuya tenga un valor eterno. Es lo que Dios quiere. Que la vida humana tenga propósito. Yo te estoy llamando, yo te escogí, te he llamado, te he puesto, dice Jesús, pero para que vayáis. Dios nos llama a salir. Dios está llamando a algunos a salir a otros países con el Evangelio. Responde al llamado de Dios. Es lo mejor para tu vida. Y estamos confiando en que Dios va a seguir llamando a nuestros jóvenes y parejas. Y no tan jóvenes, también necesitamos jubilados que tengan el valor de jubilarse en China. ¿Has leído esta semana lo que China han dicho? Están ofreciendo visas gratuitas y fácilmente a latinoamericanos que quieren ir a ver. Tienen que ser profesionales, por supuesto. Por eso animamos a los jóvenes, pues, terminen una buena carrera primero. Preséntate al Señor para servirlo. Y China está diciendo, vengan, les damos visas, pueden quedarse 5 años. Están buscando profesionales para ir y ayudarles y trabajar ahí. Y cuando son profesionales cristianos, van con otro propósito. Leí de un hermano que puso una empresa en China. Él es el dueño de la empresa y creo que dijeron que tenía como 400 o 500 empleados en su empresa. Es el dueño de la empresa, está ahí con una sola razón, como misionero. Pero para llegar tuvo que poner la empresa. Él es pastor de todos esos chinos, porque es el dueño de la empresa. Cuando se enferman, él va al hospital y tiene toda la libertad. Él puede ir a sus casas. Él puede hablarles en la empresa, en la fábrica. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llamado, Dios lo ha llevado. Dios nos llama para salir. ¿Y cuál es el destino de la fe de Abraham? Leamos los versículos siguientes, del 5 al 7. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El destino de la fe en el caso de Abraham es el lugar físico al cual Dios lo estaba llamando, que nosotros llamamos Canaán. Y en Hebreos, cuando habla de Abraham, dice lo siguiente: Abraham anhelaba una patria mejor, una patria celestial. ¿Qué significa esto? Abraham, el destino inmediato de su fe fue Canaán, pero él nunca tomó posesión de Canaán. Eso fue siglos más tarde, después del cautiverio en Egipto. O sea, nunca recibió la herencia que Dios le prometió. Dios dijo a Abraham, mira, ese es tuyo, ese es tuyo, ese es tuyo, ese es tuyo. Todo desde el río Nilo hasta Éufrates, toda esta zona fue prometido a Abraham, pero no lo dio Dios durante la vida de Abraham, sino muchos años más tarde. Es que Abraham en realidad buscaba un destino eterno. La Biblia lo llama una patria mejor, una patria celestial. Y él supo que tener fe en Dios no es cuestión de cositas, no es cuestión de acumular riquezas o de tener buena salud. La fe de Dios nos lleva mucho más allá. Leamos el versículo que está en sus hojas, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, su pasado, presente y futuro. Que dice, nos bendijo, pasado, qué interesante. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya te dio en el pasado, en realidad eso se refiere a la cruz, lo que Él hizo en la cruz. Es lo que aseguró para ti
toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nadie puede explicar ese versículo, pero sí podemos disfrutarlo, ¿no? Podemos decir, Señor, no entiendo lo que esto significa, pero gracias, porque si tú no me hubieras escogido, yo no estaría aquí, no sería salvo, estaría en el infierno. Porque nadie escoge a Dios, nadie busca a Dios según la Biblia. Pero Dios en su infinito amor nos buscó. Y el destino de la fe es el plan de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es lo mejor para ti y para mí y para Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando esto ocurrió? Dice 75, de 75 en adelante. O sea, ya es viejito, ya acabado prácticamente, ¿no? 75 años. Y esta es una lección muy práctica. Nunca es tarde obedecer a Dios. Una vez un señor me dijo, bueno, me da pena que he esperado tantos años para escuchar el Evangelio y recibir a Cristo. Y yo le dije, pero, ¿por qué te da pena? ¿No? Lo maravilloso es que ahora sí tienes a Cristo y los años que te quedan son para Él, son para su gloria. Nunca es tarde decidir servir a Dios. Nunca es tarde comenzar a aprovechar bien el tiempo. Nunca es tarde dejar la idolatría. Porque recuerden, el país donde Abraham vivió fue totalmente entregado a la idolatría. Su familia misma practicaba la idolatría. Probablemente adoraba a la dios Luna en la zona donde él vivía. Pero él dejó la idolatría. Nunca es tarde tomar decisiones. Algunos dicen, no, pero ya muy viejo. Ya yo he vivido así con esa religión toda mi vida. Mis padres, mis abuelos me dejaron esas costumbres. Nunca es tarde abandonar lo malo y entregarse a lo bueno. Hay que tomar la decisión de salir con un buen destino. Y notamos aquí también en estos versículos, en el 7 y el 8, leamos el 8 por favor. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Betel significa la casa de Dios. Siquem, en el versículo 6, es la palabra fortaleza, significa literalmente hombro, pero el hombro como símbolo de fortaleza. Betel significa casa de Dios, Bet-El. Y dice, teniendo a Betel al occidente, y Ai significa destrucción y ruina. Mire, está entre la destrucción y la casa de Dios. Edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. También en el capítulo 13, versículo 3, cuando regresa de Egipto, dice, volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y más tarde vemos que él vuelve otra vez a ese sitio que se llamaba Horeb. Y Horeb es el lugar de comunión con Dios. Entonces, por lo menos 3 veces, Abraham se detiene, construye un altar. ¿Con qué fin? Para adorar a Dios. Entonces, esto indica que Abraham había aprendido las lecciones que nosotros hemos visto en Génesis desde el tiempo de Adán y Eva mismo, también en el caso de Abel, también en el caso de Noé, cuando bajaron del arca. ¿Qué hicieron? Un altar para adorar a Dios. ¿Y por qué el altar? ¿Por qué no puedes adorar a Dios solito en tu cuarto? ¿Por qué necesitas un altar? Y hoy en día, ¿dónde está el altar? El altar en el Antiguo Testamento se refiere simbólicamente y siempre a la cruz de Cristo. ¿Por qué? En el altar ofrecieron holocaustos. El animal inocente tuvo que morir y ser ofrecido en holocausto, quemado ante Dios, mostrando que el inocente muere en lugar del culpable, indicando siempre que en algún día futuro va a venir el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Jesús,
y va a morir en un altar, mejor dicho, en la cruz. Entonces los altares de Abraham y otros del Antiguo Testamento siempre nos hacen pensar en la adoración. ¿Cómo adorar a Dios? Sin el altar, Abraham no pudo. Como nosotros, sin la cruz, no podemos acercarnos a Dios. Es imposible. Millones de personas oran a Dios y sus oraciones no son escuchadas porque no pasan por medio de la cruz. Mejor dicho, no pueden, no tienen derecho todavía de orar en el nombre de Jesús. Cuando tú, como creyente, te diriges a tu Padre Dios en el nombre y autorizado por el nombre de Jesús, estás acercándote a Dios por medio de la cruz. O sea, es por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Eso es lo que te permite acceso directo, inmediato, completo a la presencia de Dios el Creador. Porque el nombre de Jesús significa que por sus derechos y por su obra en la cruz, tú estás autorizado por la fe a acercarte a Dios. Y puedes hacerlo en cualquier lugar. Entonces hoy en día no necesitamos un altar físico, tampoco necesitamos un crucifijo en la pared o una cruz en el cuello, sino simplemente en el nombre de Cristo y por su sangre nos acercamos al Señor. Mira los versículos que son de Romanos y Gálatas en sus hojas. Pablo dice, cuando se refiere a Dios, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Te das cuenta de su argumento? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo en tu vida? Para clamar a Dios y pedir algo de Dios, cualquier cosa que tú necesitas, en lo físico, en lo material, en lo espiritual, lo que tú necesites para pedirlo de Dios, ¿con qué derecho puedes pedirlo de Dios? Pablo dice acá, es que Dios ya dio a su Hijo. ¿Dónde? En la cruz. Al entregar su Hijo a la muerte y al derramar Cristo su sangre en la cruz, esto es lo que nos abre la puerta a todas las bendiciones. Y ninguna bendición nos llega a nosotros si no es por la cruz. Lo que Cristo hizo ahí. Yo tengo más de 50 años de creyente. Pero mañana, si quiero acercarme a Dios, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Puedo decirle, Señor, aquí estoy, Tomás. Soy pastor de la Iglesia Vida Nueva, por si acaso, que no sabe, si no me reconoces, ¿no? Y tengo 50 años de creyente. ¿Eso me da derecho de acercarme a Dios? Nada. Tú te acercas a Dios, yo me acerco a Dios en el nombre y por la sangre de Jesús. La cruz, el altar. Abraham sabía, yo no puedo orar a Dios, yo no tengo ningún derecho, pero este altar donde ofrezco un holocausto, esto simboliza y reconozco que por la muerte del inocente, el culpable tiene acceso a Dios. Y por la cruz. Y el siguiente versículo, Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme. El apóstol hizo milagros, resucitó muertos, sanó enfermos, sirvió a Dios con todo su ser. Pero él dice, lejos de mí es gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces mira la fe de Abraham, una fe que le dio la fortaleza para salir, dejando atrás todo y salir a un lugar desconocido y adorar a Dios sin saber lo que iba a pasar con él. Recuerda, él no tiene posesiones, ya está prácticamente vagando. Claro, acumuló ciertas riquezas, pero ¿para qué le servía en el desierto? ¿Qué vas a comprar en el desierto? No hay nada ahí, no hay tiendas ahí, no hay ni Ripley, ni Saga, no hay nada ahí. ¿Dónde va a gastar la plata? ¿No? ¿Para qué le sirve todo el dinero? Está en el desierto, pero está adorando a Dios y esperando. Cuando llegamos al capítulo 12, versículo 10, llegamos a uno de esos pasajes similares a lo que hemos leído en la primera parte de Génesis en la vida de Noé. ¿Se acuerdan?
que estuvimos leyendo de Noé, de su valor, de sus buenas decisiones que tomó, de su inteligencia en construir el arca según el modelo que Dios le dio, todo lo que Noé hizo y cómo salvó a su familia. Después sale del arca, adora a Dios. Qué maravillosa la vida de Noé. Después se emborracha, pues, y hace una tontería. Qué triste es leer esa última parte. Cuando estamos leyendo de Abraham también, mira la fe de Abraham. Y parece que llegamos aquí y de repente Abraham va así y apaga la fe. La palabra desactivar significa, según el diccionario, tengo que apuntarlo, anular la potencia activa. Desactivar, anular la potencia activa. Por eso dicen desactivar una bomba o desactivar como esas minas, ¿no? de guerra. La potencia está ahí. En este caso, la potencia explosiva está ahí. Y alguien tiene que acercarse y desactivar o anular la potencia activa. Parece eso lo que pasó con la fe de Abraham. Está caminando por fe. Y leamos lo que pasó. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Dónde estaba Abraham? En la tierra donde Dios mismo lo había llevado. Está en la voluntad de Dios. No está ahí por gusto. Dios lo llevó ahí. ¿Y después qué pasó? Hubo hambre. Y no solamente eso, descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. Pero Dios le dijo, en algún momento Abraham consultó a Dios. En algún momento le dijo Dios, Abraham, no puedo cuidarte aquí en Canaán porque hay hambre. Tienes que ir a Egipto a buscar ayuda ahí. No. Es que Abraham quitó los ojos de la promesa de Dios y se fijó en las circunstancias que le rodeaban. Es muy peligroso para un creyente tomar decisiones basadas en la situación en la cual nos encontramos o las circunstancias que nos rodean. Si tú decides y te dices, bueno, es la voluntad de Dios porque estamos en hambruna, tengo que ir a otro lugar. Tengo que cambiar porque hay hambruna. Más bien lo que él tenía que hacer era esperar en Dios. Esperar la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios no pudo proveer para Abraham en Canaán? Dios lo había llevado ahí. No tenía por qué ir a Egipto. Entonces la decisión equivocada fue ser llevada por las circunstancias y no por la voluntad declarada de Dios. Por eso el creyente que no lee su Biblia está en peligro todos los días. Bueno, todos estamos en peligro todos los días. Pero el que no lee la Biblia puede fácilmente tomar decisiones sin consultar y sin recibir la sabiduría de Dios y va a meter la pata. Se va a equivocar muchas veces. Leamos lo que pasó aquí. No es tan agradable, pero tenemos que leerlo. Acá vemos un hombre macho, Abraham, ¿no? Versículo 11. Aconteció, cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Cuántos años tenía ella? Si él tenía 75 cuando salieron, quiere decir que ella tenía 66, 9 años menor, o 10 años menor. 10 años menor. Carolina ya sabe esas son las fechas. Entonces, 10 años. Entonces, ella tiene por lo menos 65 y cuerazo todavía, mira. Abraham está con miedo. Él dice, mira, conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios, esa es la parte que es casi increíble. Dirán, su mujer es, me matarán a mí. ¿Cómo va a tener miedo Abraham cuando Dios había hecho tanto para él? Me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora, mira lo que propone Abraham. Ahora pues, di que eres mi hermana. Di que eres mi hermana. ¿Para qué? Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, está sacrificando a su esposa.
está entregando a su esposo al harén del faraón. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la fe? Por eso puse esta palabra, la fe desactivada. Algo pasó con la fe de Abraham. Es que la fe no es por la vista. La fe es por la palabra de Dios. Su deber era seguir confiando en Dios. Y otra lección acá. ¿Era verdad o no era verdad eso de que era su hermana? Media verdad. Y la media verdad siempre es mentira. Ya saben, ¿no? Ya sabemos. La media verdad es mentira. Ahora, versículo 13. Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, vive mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, efectivamente los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, la alabaron delante de él. Fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hizo bien a Abraham por causa de ella. Y Abraham feliz de la vida, porque Faraón le está haciendo bien, le está dando cosas materiales, porque se llevó a su esposa. ¡Qué increíble! Y dice ahí, en versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y después pasó algo muy interesante que ocurre hoy en día también. Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Eso es según las leyes y costumbres de aquel entonces. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Ese es un incrédulo. El incrédulo está corrigiendo al creyente. El incrédulo está diciendo, Abraham, ¿qué estaba pensando, compadre? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu problema? Tú que profesas seguir a Jehová, creer en el Dios único y verdadero. ¿Qué has hecho acá? Felizmente, Faraón nunca la tocó. Y Abraham tuvo que sufrir la vergüenza de parte de las palabras de Faraón. Ahora, por eso, un versículo que tenemos ahí en las hojas de Hebreos 2, el autor de Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. El creyente no puede perder su salvación. Abraham no dejó de ser hijo de Dios por la fe cuando desactivó su fe. Es que Dios seguía siendo Dios, felizmente. Pero ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el autor. Felizmente para Abraham y para nosotros, Dios también dice lo siguiente. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué maravilloso. Abraham era creyente. Se ve mucha flaqueza en cuanto a su fe aquí, pero Dios lo sacó y lo salvó. Pero cuidado con tentar a Dios. Cuidado en continuar en un comportamiento, un estilo de vida, una actitud que tú sabes que es pecaminosa. No vas a usar el caso de Abraham para pensar que Dios te va a salvar en el último momento. Más bien este caso es para no desactivar la fe. La fe viva depende de la palabra de Dios. Tienes que estar en la palabra para mantener la fe. Y después vemos en el 13-14, vamos a saltar ahí, la visión de fe. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Dios está enseñando a Abraham otra vez. Alza ahora tus ojos. ¿Y por qué? Mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente, el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también
tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. La tierra fue dada permanentemente a Abraham desde el río de Egipto hasta Éufrates, pero no lo recibió en este momento. En realidad, nunca lo han recibido totalmente. Esa es profecía para ser cumplido recién en el futuro, en el milenio, cuando Cristo regrese. Pero Abraham tuvo que caminar con esta visión de fe. Y mire el versículo de Hebreos 12:2. Nosotros también. Puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús. A ver, léelo en voz alta conmigo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde están tus ojos? Dios nos invita a levantar los ojos como Abraham, pero para ver a Jesús. Y después vemos la justicia, que tal vez es la lección principal que sacamos de la vida de Abraham. Capítulo 15, versículo 1. Leamos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6. Es un versículo, uno de los más importantes en toda la Biblia. Es capítulo 15, versículo 6 de Génesis, que es repetido en Romanos, en Gálatas y también en Santiago y en uno de los profetas menores también. ¿Qué dice? Simplemente: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Abraham tuvo justicia? ¿Era un hombre justo? No. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Leamos Romanos, por favor. Busquen Romanos 4:1. Todo un capítulo del Nuevo Testamento que habla también de Abraham. 4:1 de Romanos, por favor. El tema acá es no es solamente la visión, el destino, no es solamente la salida, la adoración, pero aquí vemos la justicia que es por la fe. El autor de Romanos, el apóstol Pablo, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Nadie, ni Abraham, puede gloriarse en el cielo. Ni Moisés, ni José, ni Daniel, acerca de los cuales no hay ni una palabra negativa en la Biblia. Daniel y José. Pero ninguno de ellos puede jactarse en el cielo. ¿Qué dice? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Mejor dicho, nadie va a gloriarse ante Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La palabra contar es la misma palabra atribuir. Es una palabra de contabilidad. La palabra significa poner a su cuenta. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, o al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, es la misma palabra griega, justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado
el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué está diciendo acá? Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Abraham no tenía nada de justicia. Más bien tenía todos sus pecados en su libro de contabilidad. Como deuda, todos sus pecados. En su haber, ¿qué tenía? Nada, igual que nosotros. No tenemos nada para ofrecer a Dios. No tenemos nada que Dios necesita. No hay nada que tú vas a poder hacer en toda tu vida que Dios necesita. No tienes nada para ofrecerle, yo tampoco. ¿Qué tenemos en contra? Todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer todavía en el futuro. ¿Qué pasó en la cruz? Toda esta deuda, todo lo que tuvimos en contra, fue puesto a la cuenta ¿de quién? ¿A la cuenta de quién? Jesús, en la cruz. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro pecado cargado en Él. Y cuando tú crees en Él como tu Salvador, la justicia de Cristo está puesta a tu cuenta por la fe de Abraham. Te invito a poner tu fe en Cristo y creer que Dios ya pagó por ti en la cruz. Vamos a orar.